Que se ha dado la vuelta, está alcista, está intentando ver un poco de optimismo a su alrededor, a ver si lo encuentra, y donde el oro es otro de los grandes protagonistas. Esta mañana veíamos cómo la gran banca norteamericana decía, en el caso de que esto, tal y como va, empiece o continúe empeorando con una subida de tipos mayor, oro, oro y oro. Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, bienvenido, buenos días. Buenos días. Dice la gran banca, oro, oro y oro, como esto se ponga mal, no va a quedar otro refugio, y ahí llama la atención como también otros informes, quizá interesados, decían, oiga, es que el oro puede caer un 15%, ¿cómo va a caer un 15% si hay escasez, si China, Rusia están apostando por él como reserva de la moneda, como reserva de... ¿Cuál es la fotografía ahora mismo en el entorno del oro para ese inversor que dice, me dan demasiados mensajes por todos los lados y muchos de ellos interesados? ¿Cuál es la fotografía real de lo que está sucediendo alrededor del oro? El oro siempre ha sido oro, siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Puede decir quien quiera lo que sea del oro. O sea, el comportamiento del oro es muy raro que no sea bueno. Sí que es cierto que hubo épocas que ha estado pues un poco estable el precio, que no se ha movido, sobre todo por manipulaciones. Hubo épocas que incluso temporalmente hasta baja. Hubo épocas que tuvo unos crecimientos increíbles, pero bueno, no es tan fácil encontrar un mal comportamiento del oro. También depende un poquito del país, por ejemplo. No es lo mismo, lo comentábamos el otro día, no es lo mismo el comportamiento del oro en Europa con el euro que el comportamiento del oro con el dólar en Estados Unidos. O sea, si nosotros viviésemos en Estados Unidos y tuviésemos algo que ver con el funcionamiento del dólar, ya haríamos todo lo posible porque el oro no tuviera protagonismo. Si vives en Rusia o en China, pues a lo mejor un día te das cuenta de que por qué va a tener ese protagonismo el dólar, y a lo mejor el protagonismo debería volver a tenerlo el oro. Entonces, si hay una crisis, entonces el oro es una de las salvaciones. Y si no hay una crisis, lo comentamos siempre. Yo no estoy de acuerdo con eso de que el oro es un valor refugio sin más. No es exactamente así. Lo de valor refugio es muy complejo. O sea, ¿qué es un valor refugio? El oro, bien, de acuerdo. El Bitcoin, por supuesto que sí, para otro tipo de personas. El dólar. El dólar, el yen, por supuesto. Pero vamos más allá. Depende del escenario. Si va a estallar una guerra, vamos a imaginar que alguien antes haya invertido en munición, en armamento. Bueno, pues lo ha preparado. Entonces, ese es un valor refugio muy interesante. Hay personas que es obvio que nunca se sentirían cómodos invirtiendo en armamento, por ejemplo. Otros no se sienten cómodos invirtiendo en oro o en Bitcoin, que cada uno elige. Pero, yo qué sé, el tabaco, el alcohol, el café, el cobre. O sea, hay muchos valores reales donde las personas pueden depositar sus ahorros y no suelen funcionar además mal. O sea, cuando te metes en renta variable, es tan complejo. O sea, la economía es caótica por excelencia, y tú no puedes buscar el orden en algo caótico. Entonces, ¿cómo vas a buscar patrones, intentar hacer análisis técnicos, mirar comportamiento de las gráficas en algo que no obedece o sea, que es caótico? Entonces, te puedes equivocar. Pero hay cosas que dentro de lo que cabe, pues no pueden ser tan caóticas. Por ejemplo, yo qué sé, el grano. No puede ser caótico porque es necesario. Puede escasear, puede no llover un año, puede haber un conflicto como el de Ucrania, pero hay que buscarse la vida y tiene que haber grano por narices, por ejemplo, porque si no la población se muere de hambre. Entonces, ese tipo de valores yo considero que son interesantes y además más domésticos. O sea, no sé, cuando yo le vendo oro a alguien es tan fácil, o sea, porque es tan fácil explicarle el concepto, todo el mundo sabe lo que es el oro, qué deja de ser, pero yo qué sé, si tuviera que venderle un derivado complejo de cualquier producto financiero y demás, a lo mejor ni yo mismo lo entendía bien.
y además incluso vete tú a saber cómo acabaría eso. Sin embargo, si tiene oro, pues nunca tendrá un problema especial. Oro y también plata, que ha sido protagonista en las últimas jornadas con la visión de muchos inversores, de decir qué está sucediendo alrededor de la plata. En tu opinión, Germán, ¿crees que se puede predecir, por lo que nos estás comentando, ese comportamiento en los mercados? Entendiendo que nadie tiene bola de cristal, pero que haya un comportamiento más fácil de prever. Es que es lo que hemos dicho. ¿Cómo vas a prever un comportamiento caótico? No es tan fácil. O sea, si tú intentas plasmar en una gráfica, vamos a imaginar que estamos en una tormenta. Antes de la tormenta sí que puedes hacer predicciones. O sea, puedes, yo qué sé, aunque solo sea protegerte en un lugar seguro. Pero una vez que empieza la tormenta, no es el momento de empezar a estudiar gráficos ni nada, porque eso será desorden. Y en el desorden no obedece a patrones. ¿Estás queriendo decir que el análisis técnico en este escenario no sirve? Pues mira, nadie me tiene que hacer caso, o sea, cada uno pensamos como pensamos, yo tengo mis ideas, seguro que no tengo razón, cada uno tú tienes las tuyas, en fin. Yo qué sé, a mí el análisis técnico, a mí en concreto, pues ya hace años que paso, porque lejos de ayudarme, hasta me confundía. Y yo no me puedo permitir el lujo de equivocarme. Yo todos los días tengo encima de la mesa pues un montón de hojas con nombres, teléfonos, clientes que quieren invertir una cantidad determinada de dinero en oro. Entonces, ellos depositan su confianza en mí y yo tengo que buscar el momento más adecuado para que ellos hagan su inversión. Entonces, cuando me llaman o los llamo y demás, yo no les puedo empezar a decir, hombre, según la media móvil o es que está en movimiento lateral o chorradas que ni me van a entender ni nada. Bueno, pues eso es un examen diario. Con lo cual yo tengo que ir a otro tipo de patrones y otro tipo de comportamientos. Vamos a ver, lo del caos a mí me parece que es muy interesante porque es hasta matemático. ¿Cómo se llamaba? Creo que era Mandelbrot, me parece que era el matemático. Bueno, creo que se llama así. Es muy famoso porque fue el que estudió las geometrías complejas, los sistemas complejos, los fractales y la teoría del caos. Y claro, es que yo me recuerdo el día que hubo más matemáticos. Este fue uno de ellos. Además, a mí me gusta mucho porque me encantan los fractales y demás, y también estudié esto. Claro, yo el día que estudié su teoría del caos, es que parecía un catedrático de Harvard de economía, es que lo clavaba. Decía que ningún sistema complejo podía crecer de forma infinita y continua. O sea, que todo sistema tenía un límite de crecimiento, la economía. Que en el momento que los sistemas se acercan a esos límites, en una primera fase simplemente se ralentiza el crecimiento. Claro, cuando se ralentiza el crecimiento, el sistema se autoalimenta con todo tipo de insumos. Y cuantos más, mejor. Pero llega un momento que por muchos insumos que se le meta al sistema, el sistema no solo no crece, sino que colapsa. Colapsa, se rompe el sistema, desaparece y se inicia un nuevo ciclo. La economía, yo qué sé, Argentina, por ejemplo. Argentina, creo que fue en el año 2000, me parece que fue en el 2018. Recibió la mayor subvención, el mayor préstamo de la historia que concedió jamás en la vida el Fondo Monetario Internacional. El mayor, ese mismo año. Lo que estamos diciendo, alimentas el sistema con insumos, dinero. Bien, pues ese mismo año, la divisa se devaluó un 50%. O sea, por mucho insumo que se le meta al sistema, cuando llega ese momento, pues terminará colapsando. Bueno, pues nos guste o no nos guste, los ciclos existen en la economía y en todo. Estamos en un momento próximo al colapso de un ciclo y aparecerá esto. Con lo cual, lo que decíamos hace un momento de la tormenta, busca dónde refugiarte, pero durante la tormenta no vas a tener mucha capacidad de reacción. Simplemente vas a tener que salvarte. ¿Qué deberíamos hacer antes de la tormenta? Por ejemplo, siguiendo la teoría del caos, pues yo qué sé, primero, en una primera fase, deberíamos de tener una reserva un poco más grande de lo habitual para cada uno del dinero de la divisa local, de donde vivimos, en nuestro caso del euro. Puede que el euro colapse.
si nuestra divisa colapsa, deberíamos de tener tal vez una segunda divisa. Aquí no se ve demasiado, pero que se lo digan, por ejemplo, en casi todos los países de Latinoamérica y demás, que recurren constantemente al dólar, porque su divisa no los convence demasiado y con razón. Bien, pues en una primera fase tener esa o esas divisas. Claro, en una primera fase nos van a sacar del apuro. O sea, si está ahí una crisis y demás durante un tiempo, vaya que si pueden operar los euros, los dólares y demás. Pero claro, pueden hasta colapsar, pueden no, colapsarán. Yo no digo que colapsen en este cambio de ciclo o en el otro, en el siguiente, pero digo que colapsarán y lo digo tajantemente. O sea, estadísticamente no falla, no hay una sola divisa en el mundo que no haya colapsado, ni una, es cuestión de tiempo. Nosotros aquí en España, antiguamente, cuando el imperio, teníamos el real de A8 tan famoso, que se comerciaba con él en los 5 continentes y desapareció. Vamos, y lo sabrán los alemanes, que en el siglo XX cambiaron 3 veces de divisa, o sea que, y nosotros la peseta y demás, y aparecerá otra. En fin, bien, pues, y en una segunda fase hay que tener lo que decíamos hace un momento, o sea, esas cosas que son más seguras, esas cosas que son bienes refugio, y cada uno lo que se encuentre cómodo con ello. El oro, la plata y el Bitcoin están bien, y estas otras cosas que decíamos antes, por supuesto que también pueden estar bien, pero cada uno lo que se siente cómodo, lo que entienda. El oro es bueno, la plata tiene otras connotaciones, la plata es muy escasa, aunque la gente crea lo contrario. Yo no he visto a nadie en mi vida reciclar un espejo. O sea, la plata es un producto industrial, la cantidad de plata que se produce se consume, no hay reservas, o hay muy pocas reservas, perdón, tiene muchas aplicaciones industriales, está a un precio tan escandalosamente barato, bueno, no puede bajar más, porque si bajase un poquito más, ya las pocas minas que hay de plata cerrarían. Entonces, eso los mercados manipulan y demás, pero no rompen el hilo. Porque claro, si cerraran las minas de plata y no hubiera plata, ya no cabría la especulación con la plata, con lo cual lo mantendrán. ¿A cuánto va a subir la plata? Eso es otra cosa. Tú oyes a unos decir que la plata se va a multiplicar por 10, por 20, por 30, nadie lo sabe, pero que tiene un recorrido importante, por supuesto. Pues muchísimas gracias, sobre todo por darnos esa imagen del caos y esa predicción del oro. Germán López, Germán Vega Lombardía, director de CMC Metales Preciosos. Germán, como siempre, buen día y buen negocio. Claro que sí. Buen oro y buena plata. Claro que sí.